Parte difícil de esto porque, como sabemos, la fractura expuesta no es una fractura, es una lesión de tejido blando que está asociada a una fractura, y si el tejido blando no está bien, pues la fractura nunca va a estar bien. No tengo ningún conflicto de interés y los objetivos es recordar las clasificaciones de las fracturas expuestas, manejar el concepto de circulación ósea, mencionar los beneficios de por qué la cobertura temprana es adecuada, conocer ciertos tipos de cobertura y valorar qué es lo que estamos haciendo en Latinoamérica en este momento. Recordando la charla previa, la clasificación de Ganga, pues esta clasificación nos va a ayudar a establecer un punto de partida y qué vamos a hacer, cómo lo vamos a tratar, y recordar que si es menor de 14 y luego el score de piel es 1 o 2, pues generalmente no vamos a tener mayor problema, y esta charla se va a enfocar un poquito más en cuando el score de piel es arriba de 3, recordando que cada vez que tengamos un score por arriba de 3, vamos a requerir procedimientos ya sea ortoplásticos o de cirugía plástica. Esta es una imagen muy importante, la mencionó el doctor también al principio de su presentación, y recordar la circulación ósea. La circulación ósea tiene dos grandes variantes. La primera es la endóstica o centrífuga y la segunda es la perióstica o centrípeta. Recordar que la circulación ósea normal es endóstica, pero cuando sucede una fractura se cambia y la circulación ósea se vuelve dependiente de los tejidos blandos circundantes, motivos por el cual si no tenemos tejidos blandos adecuados no vamos a tener una curación adecuada de la fractura y mayor riesgo de infección o fallas. Muy interesante, porque probablemente todos lo hemos escuchado o nos los han mencionado en algún momento de nuestra residencia, y es que 6 horas, tenemos 6 horas para fijarlo, tenemos 6 horas para lavarlo, tenemos 6 horas. ¿Pero por qué 6 horas? Este fue un estudio que se realizó por Frederick en 1970 y tanto, en base a conejillos de India. Y lo que él encontró fue que si se demoraba más de 6 horas, había más riesgo de infección y complicaciones. Si se demoraba menos de 6 horas, entonces las cosas variaban un poquito, pero verdaderamente no es un dogma. No es que tienen que ser 6 horas, ¿ok? Luego pasamos a la regla de las 6 horas, múltiples estudios donde ellos tratan de ver o asociar factores, llámese tiempo, al desenlace de estas fracturas, y como pueden ver, 6 estudios diferentes, ninguno logra ponerse de acuerdo en si son 6 horas, son 5 horas. Lo importante es que deben ser tratadas lo antes posible. Ahora, ¿por qué cubrir temprano? Una razón muy importante. Uno, cobertura de los tejidos blandos, aislar la fractura del medio ambiente, ya sea temporalmente o sea definitivamente, con la piel del paciente o con sistemas de presión negativa, porque esto va a disminuir el riesgo de infección y a su vez va a mejorar el aporte sanguíneo, que es lo que queremos para que la curación de los tejidos óseos sea de manera adecuada. Ahora es importante tener que hay criterios específicos para el cierre primario de una herida, y cabe destacar que todos deben estar presentes para poder darse el cierre primario. Primero, no lesión vascular. Segundo, no pérdida cutánea, y ojo que aquí hay un detalle importante, que ponemos ni pre ni post debridamiento, porque como nos indicaba Agustilo Anderson en su clasificación inicial, recordar que la clasificación se da luego del desbridamiento. Entonces muchas veces tenemos un paciente que llega en una forma y cuando sale del quirófano, ahora tiene un defecto porque tuvimos que hacer un debridamiento extenso. Menos de 12 horas para su primer lavado, que los márgenes sean sangrantes, que el cierre de la herida no sea tenso y que tenga una fijación estable. Ojo que dicen fijación estable, no dicen si es interna o es externa, simplemente que el hueso esté estable. Ahora, hay 3 factores que excluyen independientemente, aunque cumplamos todos estos criterios. Primero, paciente politraumatizado. Número 2, diabetes mellitus o enfermedad vascular periférica. Y número 3, contaminación con orgánicos, granja o aguas negras. Entonces, en alguna de estas 3 situaciones, el cierre primario queda omitido. Ahora, cobertura primaria, que no es lo mismo que cierre primario. Cobertura primaria es: voy a cubrir un defecto que tengo utilizando algún otro método que no es la piel del propio paciente. Por ejemplo, tenemos colgajos, tenemos injertos,
Hay matriz dérmica, matrices dérmicas. El único inconveniente es la imagen que tienen a su izquierda, es que estas siempre van a requerir una segunda intervención para retirar la matriz y colocar entonces un injerto óseo como tal. Y lo más importante es que independientemente de la técnica que se utilice para una cobertura primaria, requiere conocimientos específicos y técnicas especiales, que tal vez sea la parte más desafiante de este tema. Nosotros somos ortopedas, no todos tenemos la disposición de que en nuestro hospital haya cirujano plástico ni unidades de ortoplástica. Ahora, beneficios de la terapia de presión negativa y o del cierre diferido. Lo primero y lo más importante es que hay un antes y un después de la terapia de presión negativa, teniendo en consideración que la terapia de presión negativa no solo nos aísla la fractura del medio ambiente, disminuye el riesgo de fractura, sino que aumenta la vascularidad y promueve la granulación del tejido sobre el área de la lesión. También va a disminuir carga bacteriana, va a aislar del medio ambiente. Algo muy importante, no sé si lo tienen acá disponible, pero si lo tienen, úsenlo porque es un arma increíble, y es la terapia de presión negativa instiladora. Si no la conocen, lo que hace esto es que se coloca el VAC como común y corriente y se le coloca un aditamento especial que lo que hace es que él va instilando solución salina, la deja reposar un tiempo sobre la herida y luego retira esta salina, lo que vendría siendo un efecto como de lavado continuo con el paciente en sala, y esto nos va a disminuir mucho el requerimiento de llevar al paciente al salón de operaciones. Y por último, la terapia de presión negativa pues va a beneficiar la angiogénesis, recordando la teoría de la circulación. Necesitamos aporte externo ya que el hueso no lo tiene. Colgajos, ¿qué dice la evidencia? Hay múltiples estudios de colgajos, la evidencia generalmente los apoya, pero muy importante nuevamente, requiere situaciones especiales, requiere instrumentos especiales y requiere técnicas especiales que no todo el mundo maneja. Y lo más importante en esto no es el orgullo de uno. El orgullo de uno lo agarra, lo bota al piso y lo pisa. Lo importante aquí es el paciente. Si yo no me siento en la capacidad de poder hacer esto y tengo la duda de que el beneficio que va a obtener el paciente no es el adecuado, simplemente no lo hago y busco a la persona adecuada, porque al final lo que voy a lograr es entonces tener un problema más grande que del que ya tenía. Una entidad que está muy de moda hoy en día es el fix and flap. No sé si lo han escuchado previamente, y es el concepto de: llega mi paciente con la fractura expuesta, lo llevo a limpieza y debridamiento, y en el mismo tiempo quirúrgico le roto un colgajo o le hago un injerto de piel, dependiendo de la situación, para ayudar a prevenir complicaciones. ¿Qué encontraron ellos en este estudio? 5 colaboradores, 33 pacientes. En todos, menos en 2 pacientes, se realizó cierre primario, y en estos 2 fue por complicaciones de diabetes y o enfermedad vascular periférica. 4 de los 33 tuvieron algún tipo de infección y todos los 33 llegaron a una unión en el tiempo esperado. Otro estudio interesante, y esto es la comparación de el cierre primario versus el cierre en etapas. Y ojo que el cierre en etapas ellos lo clasifican en 2 opciones. La primera opción es colgajos y o injertos, y la segunda es terapia de presión negativa y posteriormente colgajos e injertos. ¿Qué encontraron ellos? Que independientemente del método que se utilice, ya sea un cierre primario, si se puede realizar, o un cierre diferido, los 2 van a brindar resultados adecuados para el paciente y van a mejorar entonces el pronóstico. Lo interesante de esto es que en el centro donde se realizó el estudio tenían todos los hierros disponibles y todas las especialidades disponibles, motivo por el cual no podemos extrapolar resultados a nuestras unidades, pero si tienen, nuevamente, se van a cansar de escucharme decir esto, si tienen el apoyo de cirujanos plásticos o una unidad de ortoplástica, el orgullo de ustedes no funciona, lo que sirve es el beneficio del paciente. Entonces apóyense de las diferentes especialidades, porque una sola cabeza no piensa igual que 2 o 3. Interesante en esto, ¿qué fue lo que encontraron o qué fue la evidencia importante? Y es que siempre que se demoró menos de 6 horas en llevar al paciente a una limpieza y debridamiento,
los resultados infecciosos disminuyeron y el pronóstico de la unión de la fractura mejoró. Entonces, no solo es cerrar la fractura, sino llevarla a tiempo a la limpieza y el debridamiento. Este es otro, un estudio interesante. Este es del doctor Juan Manuel Concha, colombiano. Él es un fuerte exponente de la ortoplástica y él es un estudio muy interesante que utiliza el flap supramaliolar para cubrir defectos en casos agudos. Y si se fijan en la imagen, ven que el paciente llegó con una lesión que tenía un defecto de piel y en un solo tiempo quirúrgico, utilizando una mezcla de un flap rotacional más injertos de piel, se logró cubrir al 100% el defecto y es un paciente que tuvo un desarrollo y desenlace súper favorable debido a que disminuimos todos los riesgos durante el proceso. Este estudio es súper interesante, es bien reciente, este es del 2022 y es un estudio que abarca toda Latinoamérica y divide Latinoamérica prácticamente en dos. Uno, países de alto ingreso, solo calificaron Chile y Uruguay, y todo el resto de Latinoamérica somos de bajo ingreso. Entonces, ¿qué encontraron esto? ¿Qué encontraron ellos? Ellos hicieron encuestas, múltiples encuestas, a diferentes cirujanos de diferentes centros en diferentes países. Y lo interesante es que todos concordaron en lo mismo. Generalmente los problemas es que el tiempo para el cierre demora más de 7 días, no todos tienen cirujano plástico ni unidad de ortoplástica disponible y las referencias que les llegan, pues son, los pacientes que le llegan son referidos de otros centros, en donde el manejo inicial tal vez no fue el más adecuado. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que la realidad de Latinoamérica prácticamente es la misma. Y lo importante es tomar acción en cuanto a esto. ¿Para qué? Para disminuir riesgos, mejorar resultados y al final disminuir gastos económicos, que es lo que trae esto cuando no se hace de la manera adecuada. Entonces, para llegar a casa, tener en consideración que estas son lesiones desafiantes, que requieren un manejo multidisciplinario y que uno solo no tiene la última palabra. Si tenemos que demorar el tiempo del lavado, hagámoslos dentro de las primeras 24 horas, la evidencia lo soporta. La cobertura preferiblemente debe ser en menos de 7 días, ya que la evidencia encontró que luego de 7 días, por cada día extra que te demores en cerrar la piel, tu riesgo de infección aumenta un 12 a un 15%. Mejora mucho el pronóstico del desenlace de los pacientes y lo más importante es que disminuye costos por estancia y por reintervención, que al final es lo que se consume el sistema público nuestro. Muchas gracias.